No. Me parece muy bien el baile aquí. Vamos a ir hacia los 90, hablado por la campana. Vamos a hablar un poco de eso. Así que estamos en una serie de 2 semanas que te toca. Así que quisiera hablar sobre la infancia y quisiera hacerle unas preguntas. ¿Cómo fue su infancia? Hagan la imagen, piensen hacia atrás en aquellos bellos años de antaño. Quiero compartir con ustedes cómo era mi infancia cuando yo crecí como un niño de los 90, totalmente de los 90. Mi infancia era mi mamá pateándome, sacándome de la escuela y no regreses hasta que sea la hora de la cena. Así que nos íbamos como niños y simplemente encontrábamos cosas que hacer. Estábamos totalmente libres. Así que salíamos y me acuerdo de mucho fútbol. Vivíamos en una calle sin salida, no había coches, así que jugábamos fútbol. Tratábamos de taclear en el pavimento alguna vez, en el asfalto, y con un tacleo fue suficiente. Y dijimos, esto no fue una buena idea. ¿Por qué pensamos que esto era buena idea? Un niño todo raspado. ¿Por qué hicimos todo esto? Pero hicimos muchísimo, jugamos muchísimo fútbol en el jardín, jugamos básquetbol, jugamos 21 knockout, donde realmente no hay ninguna regla, simplemente no hay referees, no había árbitros. Así que estábamos como niños libres a los 8 años. Estuvimos en la bicicleta muchísimo, íbamos al parque, a casa de los vecinos, a todos lados. Y tenía un amigo que se llamaba Steven y Steven vivía a unas tantas cuadras de nosotros. Así que Steven no siempre estaba siempre, pero a veces aparecía y decíamos, sí, Steven, y vente con nosotros. Y un día Steven llegó con una bicicleta que era la envidia de todo el mundo. Se veía como esto, era como una bicicleta con motor. Miren, hay pedales, es una bicicleta con mucho plástico para que pareciera motocicleta, pero todos nosotros estábamos sorprendidos y emocionados con la bicicleta de Mike. Todo el mundo quería eso y nadie la tenía más que Steven. Así que él llegó en la bicicleta y dijimos, wow, qué buena onda. Así que la siguiente paso lógico era empezar un equipo de carreras de bicicleta, así que decidimos que íbamos a convertirnos en los mejores bicicleteros de la idea, nosotros sin cascos, porque eran los 90, no usábamos cascos y todos nosotros estábamos en nuestra escuela y uno salía y arrancaba, llegamos al punto final y nos rodeábamos y nos regresábamos y llegaba la siguiente persona en relevos. Y eso es lo único que hacíamos. Y simplemente pensábamos que éramos los mejores. Debíamos de haber ido a los Juegos Olímpicos. Ah, pero no, a lo mejor eso creo que no era de un juego que se jugara en las Olimpiadas, pero para nosotros no importaba. Mi hermano y yo teníamos una pelota de golf. Yo nunca he jugado golf, no sé nada de golf. Creo que para mi salvación, si no juego golf, pero mi hermano tenía esta pelota de golf y él decidió que quería ver qué tan fuerte había que tirar, pegarle a una pelota contra el piso para ver cuánto se rompía. Así que mi hermano, con toda su fuerza de segundo grado, toma esta pelota y la avienta con todas sus fuerzas hacia el pavimento, hacia la calle. Él quería ver si se rompía. Pero no sabíamos y nos enteramos muy rápido que las pelotas de golf rebotan y entre más fuerte le pegas, la avientas hacia el suelo, más rápido te va a regresar. Así que mi hermano le golpeó en la pelota y yo estaba estupefacto. Dije, no es posible. Así que corremos hacia mi casa y nos ve mi hermana y ella es 6 años más grande. Ella se está volviendo loca, está como loca. Sus ojos son como 3 veces el tamaño normal y yo le digo, esto no está bien. Y Rebeca se está volviendo loca, habla, habla, habla mi papá. Tenías que hablar desde el teléfono que sacabas de la pared, etcétera.
Sí, yo sé, niños, que ustedes no tienen idea de lo que significa eso, hablar de un avión. Por favor, me, mi papá dice paz, le dice pásame. Se pegó en el ojo, va a estar bien. Yo tengo 10 años, soy muy inteligente. Mi hermana es la de 16 años que se está volviendo loca. Mi papá dice, pon a Rebeca. Ay, mis ojos dónde están. Va a estar bien. Vamos a esperar a que lleguemos a casa. Así eran los 90. Nos las vamos a arreglar de alguna u otra manera. Tomábamos mucha agua de la Haya y a lo mejor eso contribuyó a algunas de las decisiones que hemos tomado. Pero un día simplemente decidimos que queríamos construir un puente y un dique en el arroyo que estaba atrás de nosotros. Y un amigo de nosotros tenía una pala que era como una militar y tenía como una especie de hacha. Y teníamos entonces acceso a eso. Y teníamos 8 años. Yo tengo un hijo de 8 años y otro de 6 años. Y no sé, no entiendo qué estaban pensando mis papás dejándonos a nosotros ahí, pero simplemente tomamos y tirábamos árboles y cortamos ramas para hacer un dique. Pero cuando pones diques o cuando pones en un arroyo y paras, se tiene que ir el agua hacia algún lado y bueno, inundó nuestro jardín. Así que simplemente hacíamos muchas cosas, nos divertíamos. No tenemos muchos arrepentimientos, sino muchas historias. Y cuando vemos hacia atrás, hacia nuestra infancia, recordamos. Pero porque cuando entrábamos, mamá tenía Twinkies en Mondos. ¿Se acuerdan de los Mondos? Eran como uno de estos bebidas que entre helado y jugábamos en el Nintendo 64 y jugábamos en el mejor juego en F Blitz, que era un juego que no tenía reglas, podías hacer fouls todo el tiempo sin. La infancia era mucho más sencilla. No tenía niños que tenía que mantener vivos, no tenía que pagar impuestos, no tenía que hacer cheques y pues, no tenía que este, pagar los teléfonos, no tenía que pagar la hipoteca, nada de esto. La vida era muchísimo más fácil, mucho más sencilla. En la secundaria, la decisión más difícil que tenía que tomar es qué color de pluma necesitaba usar para tomar mis apuntes y no morder las puntas de las plumas, porque las mordía y entonces te llenabas todo de tinta. Pero con nuestras responsabilidades, conforme crecemos, nuestras responsabilidades crecen junto con nosotros. Si tienes 8 años y te dan una hipoteca y te dicen, a ver qué haces con ella, eso no sería algo bueno. Pero conforme vas volviéndote más grande y empiezas a controlarte mejor, obtienes más y más responsabilidades. Así es como funciona la vida. Y el problema es que a veces tenemos esta frase que dice, te toca, es tu turno. Y eso puede crear un poco de miedo, un poco de ansiedad. Por cuando eres el que sigue, cuando te toca, cuando estás en la lista en la línea de bateadores y te va a tocar y estás en el punto, en el octavo y hay mucha presión, no quiero echarla a perder, quiero que mi equipo me levante en los hombros, no quiero ser el que pierda. Si eres el quarterback enseguida y tú eres el que sigue, porque el quarterback se lastimó, no quieres echarlo a perder para todos los demás. Si has estado ensayando una canción y llega el momento en que estás en el escenario, estás en el talento, en el show de talentos y te sigues, sientes las mariposas o cuando eres adulto y vas a una entrevista de trabajo y estás con muchas otras gentes y te dicen, eres el que sigue, dices, ay Dios mío, realmente necesito este trabajo, por favor no me dejes decir algo tonto. Esta frase que dice, tú eres el que sigue, te toca, crea mucho miedo, mucha ansiedad. Cuando estaba en la prepa, estaba jugando en un fútbol, realmente, de hecho no estaba jugando, estaba en la banca, pero estabas en la reunión final, estábamos en los últimos y entonces el coach me dijo, ¿estás listo? Porque tú sigues. A veces hay que ver cómo reaccionamos, empezamos a dudar, a lo mejor corremos hacia el otro lado como Joana dijo, y no puedo hacer esto. El miedo de lo que me supera. Y vamos a hablar en las próximas 2 semanas sobre jóvenes
a los que les tocamos en el hombro les dicen, tú eres el que siguen. Y a veces es antes de que ellos piensen que estén listos. El tipo del que vamos a hablar el día de hoy estaba en la escuela de la primaria cuando le dijeron, te toca, le tocaron el hombro para decirle, te toca, y alguien lo tiene que hacer, alguien tiene que tomar el papel, alguien tiene que estar la voluntad de asumirlo. Y cuando vamos a hablar de estas personas en las próximas semanas, vamos a ver qué podemos tomar de sus vidas para poder asumir lo que nos siga. Así que vamos a ver el segundo rey, el segundo libro de Reyes, en el capítulo 22. Si tienen una Biblia, pueden poner su dedo ahí. Y en el segundo libro de Crónicas, capítulo 22. Quiero hablarles un poco de estos libros, porque se pueden volver muy confusos. Estos libros cuentan historias paralelas. Es decir, es que la nación de Israel era una sola nación y en un momento, por ahí en el libro 1, en el capítulo 13 del libro 1 de los Reyes, se divide. Tienes Judea y tienes Israel. Y en todos los libros, en el libro de Reyes y de Crónicos, ves la historia, porque es la misma historia contada por distintas historias, contadas por distintas personas. Así que se pueden ver confundidas, porque empiezas a entender todo, pero libro de los libros, el libro de los reyes estuvo escrito por el profeta y ve desde el punto de vista terrenal y el libro de crónicas está escrito por un sacerdote y entonces es más divino. Estamos viendo los dos libros, vamos a entender la historia de este libro que se llama Judías. Entonces vamos a empezar en Crónicas 34 con Josías. Dice, Josías tenía 8 años cuando comenzó a reinar y reinó 31 años en Jerusalén. Este es el capítulo 34 del segundo libro de Crónicas. Yo tengo un hijo de 8 años. No se puede confiar en él, en la casa solo. Ahora imagínense que esté dirigiendo una nación completa. Y yo leo esto y digo, nadie se está volviendo loco de esto. Yo quiero que alguien diga, ¿es realmente buena idea que haya un hombre de 8 años? Quiero que alguien sea la voz de razón cuando una persona de 8 años está siendo coronada y está siendo preparada para gobernar. Pero nadie se escandaliza en ninguno de los dos libros. Y Josías no no tenía grandes antecedentes. El motivo por el que fue rey a los 8 es que por su papá Amán fue asesinado después de muy poco tiempo en los crónicos. Había muchos reyes y Israel no tenía reyes justos. Judea tuvo 19 reyes, 8 de los cuales se consideraron buenos o justos. Así que estos números no son buenos. El registro, la historial no es bueno. Y Josías viene siguiendo a dos reyes verdaderamente malos. Su papá Amán era total malo y seguía lo que había hecho su papá Manases. Manases era el abuelo, si quieren buscarlo, está en el capítulo 21, justo antes de lo que estamos analizando hoy. Y Manases era uno de los peores reyes de Judea. Él, como hoy, construyó altares a Baal y a Astarot. De hecho, tomó el templo de Dios que había sido construido para adorar al Dios verdadero y deshizo todo para adorar a ídolos y no al Dios verdadero en el templo de Dios. Y Manases reinó durante 50 años. Estaba tan comprometido con esto que de hecho sacrificó a uno de sus propios hijos en un altar para alabar a un Dios extraño. Y la cosa más triste es que Israel lo siguió en este camino de alejándose de Dios. Dijeron simplemente, este es nuestro líder, vamos a hacer lo que él dice. Así que Josías viene de estas dos personas. Nadie espera que nadie espera mucho de él. Él no pensó que fuera a crecer en lo que se venía. Pero el pasaje dice lo que sigue. Él hizo lo recto ante los ojos del Señor y anduvo en los caminos de su ancestro David, sin apartarse ni a la derecha ni a la izquierda. A los 8 años de su reinado,
cuando tenía 10 años, como pues en la prepa, siendo un muchacho, comenzó a buscar al Dios de su ancestro David. Lo que quiero decir algo sobre esto, quiero que entiendan esto. A los 16 años decidió comprometer su vida a Dios, como que lo va a seguir toda su vida. Y lo que dice sobre mí, hay alguien que esté hablando la verdad en la vida de Josías, porque sus papás obviamente no lo estaban haciendo. Su papá, sus abuelos tampoco, pero hay alguien que estaba influyéndolo y que le decía, este es el camino en el que debes seguir. Y quiero que entiendan esto porque esto importa, es importante para nosotros. Josías adopta esta mentalidad cuando es rey y gobierna, porque él entiende que la influencia importa. La influencia que tienen en los círculos en los que están son muy importantes y esto es desde niños pequeños hasta grandes. Ustedes pueden ver cómo un niño chiquito puede guiar a la gente de su edad hacia la anarquía o hacia cosas buenas. La influencia de todos nosotros importa mucho. Alguien en la vida de Josías está influenciándolo de manera importante y él adopta esto y él utiliza su influencia para cambiar la historia de Judea. Tu influencia importa muchísimo. Así que la historia continúa y a los 12 años comenzó a limpiar Judá y Jerusalén de los lugares altos, de los árboles rituales de acera, de las imágenes talladas y de las imágenes de fundación. Delante de él derribaron los altares de los Baales, destrozó los altares de incienso que estaban puestos encima y quebró los árboles rituales de acera, redujo a polvo las imágenes talladas y las imágenes de fundación y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que le habían ofrecido sacrificio. Quemó sobre sus altares los huesos de los sacerdotes y limpió a Judá y a Jerusalén. Me encanta la energía de este rey joven. Él viene y dice, yo estoy dedicado a Dios. Voy a hacer lo que tengo que hacer y voy a quemar, voy a tirar lo que necesito hacer y voy a quemar los huesos en el altar era de sacrificarlo. Yo sé lo que hicieron mi papá y lo que hizo mi abuelo y no voy a hacer lo mismo. Y vamos a cambiar las cosas, vamos a cambiar toda la dirección y el curso hacia dónde se dirige Judea. Y algo que me verdaderamente sorprendió, y es uno de mis reyes superiores, por poco llamo a uno de mis hijos con su nombre. Y algo que no sabía cuando estaba leyendo esta hora, en el capítulo 13, se profecía y dice, el hombre de Dios clamó contra el altar del que acabamos de leer, que en el que quemaron los huesos de personas. El hombre de Dios clamó contra el altar por mandato del Señor, diciendo, altar, altar, así ha dicho el Señor, he aquí a la casa de David le nacerá un hijo que se llamará Josías, de su familia, quien matará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que quemen incienso sobre ti y sobre ti quemarán huesos de hombres. Esto se escribió 350 años antes de que Josías tomara el trono. Así que Josías viene y llega y dice, si voy a estar aquí, pues voy a dar todo lo que pude mía. Si voy a seguir a Dios, no solo voy a hacer una cosa personal, voy a traer a la nación conmigo solo como su padre lo llevó hacia el camino equivocado, él dijo, yo los voy a regresar. Tu influencia importa, pero tu compromiso también importa. Tu compromiso importa. No tenemos tiempo para una fe de resolución, de propósito de año nuevo. No tenemos tiempo para decir, voy a seguir a Dios y en cuanto a las cosas están difíciles, es momento de darse por vencido. Tu compromiso importa. Y cuando Josías dice, voy a seguir a Dios, y estoy seguro que la gente no estaba muy contento porque estaban adorando a otros ídolos. Y Josías dice, no, los vamos a acabar con ellos. Vamos a cambiar todo, vamos a regresar al propósito original. Y su compromiso con Dios estaba al 100% comprometido. Cuando la gente te ve, simplemente tu compromiso importa. Hay que predicar con el ejemplo. Limpia todo como John Wayne limpia el pueblo. Y luego dice lo que sigue. Sucedió.
Ve con el sacerdote Jehoiada para que traiga la plata que ha venido será dado a quienes hacen el trabajo, los que cuidan el templo del Señor. Ellos lo tendrán que dar a los que trabajan para reparar. Sucedió que en el año 18 el rey Josías se reunió a Safán, hijo de escriba Mesulén, a la casa del Señor diciendo, ve al sumo sacerdote Iliquias y dile que vacíe el dinero que ha sido traído a la casa del Señor y que los guardias de la puerta han recogido del pueblo, que lo entreguen en manos de los que hacen la obra, los que estén encargados de la casa del Señor, para que lo entreguen a los que hacen la obra en la casa del Señor, con el propósito de reparar las grietas de la casa. Vamos a vamos a hacerlo bien, vamos a reconstruir, está totalmente comprometido. Y la cosa más loca de esta historia está aquí. Y dice que le dijo, he encontrado el libro de la ley en el templo del Señor y se lo dio para que lo leyó. Y él le dijo al rey, me dieron el libro y Shefón lo leyó en presencia del rey. Quiero que se den cuenta qué tan lejos, qué tan perdida estaba la nación de Judea. Ni siquiera sabían dónde estaba el libro de la ley, con su prisa de construir el templo y adorar cualquiera que menos a Dios. La historia el libro que contaba todas las normas y la historia, todas las reglas que necesitan para honrar a Dios, se había perdido. Se había quedado abajo de otras cosas en el escombro. Ni siquiera el sacerdote sabía dónde estaba. Y le dicen, rey, encontramos este libro. Esto es muy importante. Se supone que estaba junto al arca del pacto. Y sucede que cuando se siente sobre el trono de su reino, él deberá escribir para sí en su pergamino una copia de esta ley, del rollo que está al cuidado de los sacerdotes levitas. La tendrá consigo y la leerá todos los días de su vida para que aprenda a temer al Señor su Dios, guardando todas las palabras de esta ley y estas prescripciones a fin de ponerlas por obra. Todo rey cuando se volvían reyes, cuando asumían el trono, una de las primeras cosas era escribir su propia copia de ley para que la pudieran vivir en sus vidas y amarla en sus corazones. ¿Y cómo puedes esperar que cualquier rey o cualquier nación que siga a Dios y ni siquiera saben cuál es la palabra de Dios? Estaba perdida y nadie sabía que estaba perdida siquiera. Así que está Josías que está siguiendo lo mejor que puede, siguiendo a Dios lo mejor que puede. Y vienen con la palabra, se le entregan el libro y le dice, cuando el rey, dice que cuando el rey escuchó las palabras del libro de ley, rasgó sus vestidos, simplemente lloró, simplemente se dio cuenta de qué tan lejos estaba la nación de su objetivo y ve al sacerdote y le dice, puedes ir a ver a Dios en nombre mío. Mira qué tan lejos estamos de la verdad. Así que este sacerdote y Josías tenía eso, no es mi culpa, podía haber dicho Josías. Yo ni siquiera sabía que había que encontrar un libro, no sabía las reglas. Yo llegué sin ninguna instrucciones y alguien me dijo, buena suerte. Estoy haciendo lo mejor que pueda, Dios mío. Esto no es para mí, échale la culpa a mi padre, a mi abuelo, pero a mí no. Él podría haber hecho eso, pero no lo hizo. Él se apoderó de esta situación y a veces en nuestra vida cometemos errores y necesitamos aceptarlos. Tenemos ya. Y tu humildad importa. A eso nos lleva todo lo anterior. Porque cuando algo no está correcto, no siempre no hay que echarle la culpa a otra, sino que hay que asumir. Le preguntan al Señor y entonces el rey mandó a reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Luego el rey de los jóvenes a los más viejos. La, de 7 años se tenía que leer el libro en voz alta, la ley. Y como hasta donde yo puedo saber, no habían oído la palabra de Dios en su vida, nunca. Eh, ah, Ahora Josías tiene 20 años, su abuelo había estado 50 años. ¿Quién?
habría escuchado la palabra de Dios antes. Han pasado 70 y tantos años. Y leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido allá en la casa del Señor. Se imaginan esta parte emocional y dicen, he oído las historias, las habían contado mis abuelos, pero ahora las oigo y el rey está enfrente de mí leyendo. Esto es tan importante. Yo debía haber tenido mi ejemplar, yo debería haber vivido de esta manera, pero de ahora en adelante vamos a leer esto juntos. Y luego dice, el rey se puso de pie junto a la columna e hizo pacto delante del Señor de andar en pos del Señor y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con toda el alma para cumplir las palabras de este pacto escritas en este libro. Entonces todo el pueblo se puso de pie a favor del pacto. Encuentra el libro, no le echa la culpa a nadie más, lo trae la gente, les dice, yo debería de haber vivido así toda mi vida, con este libro. Deberíamos haber podido leer este libro todo el tiempo, pero tengo un pacto, tengo una promesa con Dios en este momento. Y la gente dice, sí, te vamos a seguir. De la misma manera que Manasés llevó toda la libro de Judea hacia la idolatría, Josías dice, no, vamos de regreso hacia donde deberíamos haber estado desde el principio. Tenía toda razón, todo motivo para no seguir a Dios. Tenía todas las razones para mantenerse en la falsedad en la que había sido educado. Pero cuando se habla en el libro del final, que dice, no hubo un rey antes de él que se volviera como era el Señor, con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni tampoco se levantó otro igual después. Esto está en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 23. Estaba comprometido al 100%. Estaba comprometido al 100%, independientemente de lo que costara, independientemente de cómo lo vieran, él estaba comprometido al 100%, así que la gente decía, hasta que nadie dijo, nunca ha habido nadie como él y nunca habrá nadie como él. Alguien que estuviera totalmente comprometido y fuera totalmente devoto a Dios. Y a lo mejor les puedo casi garantizar que él no estaba, se sentía listo para decir, cuando alguien le dijo, te toca, es tu turno. ¿Qué muchacho de 8 años puede entender lo que va a hacer Dios a través de su vida? Pero es un ejemplo de que simplemente dijo, yo voy a comprometer mi vida, tenga lo que tenga, y Dios, tú vas a hacer lo que tengas que hacer. Y Él limpia a la nación. Y because de un niño de 8 años que es fiel a la palabra de Dios, una generación completa de israelitas cambia el camino, porque alguien les dijo, yo voy a seguir y yo voy a obedecer de la mejor manera que pueda. Y no voy a hacer algo personal, voy a hacer y voy a traer a todos, voy a que me sigan. La nación de Judea hace una promesa con Dios porque Josías se lo pidió. Así que él entendió esto, entendió que tu influencia es importante, entendió que tu compromiso es importante, entendió que tu humildad importa, pero finalmente tu legado importa. Quieran o no quieran, les guste o no les guste, cada uno de nosotros está dejando un legado. Amenazas dejó un legado, ahí estaba para que todo el mundo lo viera. Y Josías pasó toda su vida tratando de destruir la legacía que su abuelo había dejado. Todos estamos dejando un legado, así que la conclusión para hoy, hay que dejar un legado que valga la pena compartir. Hay que dejar un legado que cuando la gente vea tu vida o la influencia que tuviste durante tu vida, vean, esa persona hizo una diferencia. Esa persona me cambió de una manera que si no hubiera sido por ellos no estaría donde estoy ahora. Dejen una legada que valga la pena compartir, porque van a dejar un legado de una u otra manera, así que más vale que sea uno bueno. Pueden ver cualquier de actores, atletas, las buenas legadas que dicen, esos fueron maravillosas personas. Y las que pensamos, las gentes de las que pensamos, mira, ¿cómo perdieron el tiempo? ¿Qué tipo de legado están dejando ustedes? ¿Qué tipo de legado quieren ustedes dejar? El hecho es que tienen
tantas oportunidades aquí para dejar una marca. Para, hay tantas oportunidades aquí para dejar un legado. Estamos formando grupos ahora. cu- ¿Cuánta influencia pueden tener en un grupo pequeño de amigos para estudiar la Biblia? Yo como el pastor de estudios, el servir en ministerios familiares puede cambiar la vida. Josías tenía entre 8 y 16 años. Eso es eso es un ministerio de secundaria. Y porque alguien tuvo una buena influencia y le dijo, yo quiero lo que yo tienes, yo quiero este Dios en mi vida, cambió a una nación completa. Y les puedo contar historia tras historia de muchachos que dijeron, me bautizaron porque mi líder me convenció. Yo empecé un club de la Biblia porque mi líder me lo dijo que podía hacerlo. Tenemos estudiantes ahora que hacen noches de adoraciones, sollos, porque los llevan sus líderes. Y yo quiero que esto continúe. Yo les digo, sigan adelante. Así que siguen planeando sus noches de adoración y van a casas de sus amigos con sus guitarras y están cantando en su patio trasero canciones de adoración, mientras todos los demás, les puedo contar miles de historias al respecto. Tienen tal oportunidad de dejar una marca y dejar un legado en el mundo que los rodea. ¿Por qué no aprovechar esa oportunidad? Y los puedo retar, pueden venir aquí, les puedo contar historias o pueden encontrar a alguien en su ambiente, en una Wonderland o una Upstreet o una Transfer Inside Out, en una camiseta de una de estas. Y todos ellos tienen historias, particularmente los que fueron a un campamento. Tienen una oportunidad tan grande. Ustedes siguen, es su turno. Así cuando venga la oportunidad, dejen un legado que valga la pena compartir. No dejen que llegue la oportunidad y se vaya sin que ustedes hayan hecho una diferencia. Oremos. Padre, te agradezco tu palabra y no sé y no me puedo imaginar no poder tener acceso a tu palabra. Tenemos tanto acceso. Oremos y veamos este ejemplo y nuestra influencia, nuestro compromiso, nuestra humildad, nuestro legado porque tú quieres hacer tal diferencia en este mundo. Y agradezco que nos hayas dado la oportunidad de ser parte de esto. Ayúdanos a dedicar nuestra vida a ti para que cuando la gente vea hacia atrás diga, esa persona tuvo tal impacto en mi vida. No hubo nadie como él, ni antes ni después. Te lo rogamos, Señor. Una cosa más antes de que se vayan. Tenemos una cena de conexión el miércoles 16. Así que vengan y regístrense. Nos encantaría que vinieran y sepan dónde está nuestro corazón, nuestra misión, nuestra visión, qué hacemos. Así que se pueden registrar y también nos gustaría verlos en Connections si son nuevos. Tenemos un ambiente para ustedes llamado Conexiones en donde podemos ayudarlos a conectarse a distintas partes de nuestra iglesia y tomar un paso adelante en eso. Y finalmente, la parte de este 2 de este serio va a ser, vamos a jugar un juego que me entusiasma mucho y nos vemos aquí la segunda semana para acabar esta serie, así que nos vemos. Y nuestros estudiantes van a formar parte de esto y van a hacer un trabajo estupendo. Nos vemos la próxima semana.